Bien, chicos, mientras se van conectando un poco, vamos a continuar con lo que habíamos quedado de la clase de farmacocinética. Bueno, por motivos técnicos de Indrandina, ¿no? Nos quedamos sin poder realizar la clase completa, ¿no? Creo que nos habíamos quedado, a ver, déjenme ver, esta la habíamos analizado, esta también, y nos habíamos quedado, creo que en esta, ¿no? A ver si no me equivoco, por favor, me confirman. Creo que en esta nos habíamos quedado, ¿no? Sí, creo que en ese, ¿no? Bien. Entonces, no sé, a ver, Shirley, sí, continuamos nomás, ¿no? Listo. Bien, chicos, entonces vamos a continuar con la parte de lo que era biodisponibilidad, ¿no? Habíamos estado mencionando ya en la clase pasada que la biodisponibilidad, ok, era básicamente el porcentaje de concentración farmacológica respecto de digamos, un ideal, ¿no? Que en este caso era la intravenosa. ¿Por qué? Porque la intravenosa teóricamente es el 100% dado que evita la absorción, ¿no? Ya habíamos mencionado que sus efectos pueden ser inmediatos y también por eso se puede administrar grandes volúmenes y algunas sustancias, o bueno, casi la mayoría de sustancias irritantes, ¿no? Eh, Como habíamos mencionado, la intravenosa, chicos, es probablemente lo que más van a ver en el uso de emergencia, ¿ok? Cuando veamos emergencia. Y básicamente permite lo que es la titulación de la dosis. ¿Qué quiere decir? Que nos permite dar, digamos, una dosis exacta, ¿no? Una dosis exacta, ¿ok? Sin embargo, justamente, dado que se puede administrar de manera total la dosis, tenemos que tener cuidado con los efectos adversos porque tienen mayor riesgo, ¿ok? Tienen mayor riesgo. Y como regla, debe inyectarse lentamente, ¿no? Esa es, digamos que la intravenosa. La otra que sí o sí debemos de recordar es la vía oral, la cual habíamos visto que su patrón de absorción era muy variable, ¿ok? Muy variable por su metabolismo, su tipo de absorción y todo eso. Pero era el más conveniente y el más económico, ¿no? ¿Por qué el más conveniente? Porque básicamente es el más fácil de indicar, ¿ok? Es el más fácil de indicar y obviamente en producción es el más fácil, ¿no? Teóricamente también es el más seguro porque se puede administrar con otros fármacos si es que hubiera alguna reacción adversa o se puede hacer algún tipo de lavado o algo, ¿no? Para poder extraer la mayor cantidad posible. Es parte de. Sin embargo, se van a dar cuenta que en la práctica clínica esto también tiene sus limitaciones y muy marcadas, ¿ah? Tal vez es una de las más importantes. ¿Qué requiere la conformidad del paciente? ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente no desea tomar, no lo va a tomar. O si se olvida, no lo va a hacer. Entonces, ese es el gran problema de los tratamientos a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, los hipertensos, los diabéticos, justamente tienen este inconveniente de que tienen un gran problema sobre todo con la parte de la administración y frecuencia de sus medicamentos, ¿no? Luego teníamos la intramuscular, que tenía otras características, y la subcutánea, que, bueno, hay que tener en cuenta sobre todo que es lento y sostenido para preparados de depósito, ¿ok? Eso habíamos mencionado ya anteriormente. Entonces, no olvidar siempre el concepto de biodisponibilidad, ¿ya? El concepto de biodisponibilidad es lo que generalmente nos preguntan tanto en exámenes de la facultad como en exámenes, por ejemplo, del ENSIC y todo eso, ¿no? Hay que conocer qué significa biodisponibilidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es el término de absorción, habíamos dicho que era básicamente la entrada del fármaco desde el lugar a donde ha llegado hacia básicamente el plasma, ¿no? Y estábamos diciendo que la vía de presentación o la forma de la presentación y vía de administración es un factor importante. Y eso es cierto. No es lo mismo que se aplique en jarabe, en tabletas, cápsulas o en, supongamos, tipo implantes, ¿no? Ese es un factor. Otro factor es la disolución, ¿ok? Y la desintegración junto con el tamaño de las partículas. Estos factores, por ejemplo, tienen que ver con el concepto de liberación, ¿ok? Con la liberación del fármaco. Nos vamos a dar cuenta que hay fármacos
que se administran en jarabes, ¿no? Entonces, ese hecho de que esté administrado en jarabe ya está en solución, o sea, solamente tiene que absorberse. En cambio, si está en pastilla, primero tiene que disolverse y luego va a pasar un proceso de absorción. Eso es importante, ¿ok? Otro factor que es demasiado importante es la solubilidad del fármaco. ¿Ok? Fármacos que son altamente solubles, es decir, los liposolubles, son mucho, pero mucho más fácil de darse la absorción que los hidrosolubles. ¿Ok? Eso explica por qué fármacos de contenidos hormonales, por ejemplo, los anticonceptivos orales o, sí, básicamente esos, ¿no? Se dan por vía oral o por vía subcutánea. No se administra, si se han dado cuenta, por vía parenteral, ¿no? Generalmente no se aplica así, se aplica en parches o por vía oral. ¿Por qué? Porque al ser liposoluble, su absorción es bastante buena, cosa que no se daría de manera adecuada si es que fuera intravenoso, pues, ¿no? Ahí administramos lo hidrosoluble generalmente. Va a depender, como habíamos visto, del pH, del fármaco y del medio, y del grado de ionización para que pueda o no atravesar la membrana y por lo tanto su absorción, ¿no? Y la interferencia con otras drogas, ¿no? Con otros fármacos, eso es muy importante. Eh, Eso sumado a, por ejemplo, hay fármacos que se tienen que administrar con la comida, hay fármacos que se tienen que administrar antes de la comida y hay otros que se tienen que administrar después de la comida. Todo eso, ¿por qué? Por la presencia de los alimentos y mira la motilidad gastrointestinal que interfieren justamente con la absorción. Entonces, date cuenta que hay muchos factores, ¿ah? Muy variables. Y justamente por eso. Ahora, recuerda también que habíamos visto que dependía del metabolismo, ¿no? Ese metabolismo que clásicamente es hepático y que si fuera el enteral era el efecto de primer paso, ¿no? El efecto de primer paso que habíamos mencionado, ¿ok? Otra cosa es el área. Vas a encontrar reportes o de repente tienes la oportunidad de verlo, que hay pacientes que por X o Y motivos han sido sometidos a una cirugía en donde se ha extraído un segmento, ¿no? Intestinal, o de repente el paciente ha nacido con un segmento intestinal bastante corto. Entonces, esa área se ve afectada y por lo tanto se ve afectada la absorción de ciertos fármacos. Ojo, no necesariamente que sea quirúrgico, ¿eh? Puede ser que se haya infartado también esa porción, lo cual puede suceder, puede suceder. Y lo otro es la vascularización. ¿Por qué? Porque entre más vascularización tenga el fármaco que está en el alrededor, va a poder entrar con mayor facilidad a la sangre, pues, ¿no? Entonces, eso también importa muchísimo, ¿no? Sumado a las enfermedades que puedas tener el paciente. Sin embargo, estos son los factores clásicamente, digamos, macroscópicos, pero existe un detalle, y esto es ya algo más molecular. Sucede que existe un transportador llamada la famosa glicoproteína P. Esa glicoproteína P, chicos, lo que hace es básicamente botar el fármaco, ¿no? Botar el fármaco, ¿ok? Y de esa manera regula básicamente las concentraciones. Ahora, por ejemplo, vamos a encontrarlo bastante en algunos órganos. Por ejemplo, a nivel del intestino delgado, afectando su absorción. Pues no, afectando su absorción, mira el SGL, que es un factor muy importante. En el hígado lo vas a encontrar para el transporte hepatobiliar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, te vas a dar cuenta, cuando tú revises farmacología ya en la parte farmacocinética, que a nivel hepático, que se suele metabolizar, se va a dar el metabolismo, todo, listo. Y la pregunta es, ¿a dónde va a ir ese fármaco? Un porcentaje va a llegar a la sangre, lo cual es el proceso de absorción clásico. Pero otro porcentaje, chicos, otro porcentaje va a ir a la vía biliar, ¿no? Al drenaje biliar. Y todo eso va a pasar por otro proceso donde su biodisponibilidad nuevamente se va a alterar y todo eso. Es por eso que es importante esto. Y además también tenemos la secreción tubular, la cual, si se llega al riñón el fármaco y tenemos estos transportadores, lo que va a hacer es botarlo por la orina, ¿no? Igual, básicamente con
la función de barrera de los capilares del cerebro, ¿no? Lo cual justamente limita el paso de ciertos fármacos al sistema nervioso. Eh, Esto cobra mucha importancia, sobre todo con algunos fármacos, digamos, anticonvulsivantes, no, bueno, antiepilépticos es que es el término adecuado, ¿no? Por ahí algunos antibióticos que algunos pasan, otros no pasan y otros pasan bajo ciertas circunstancias. Ya, justamente todo eso tiene que ver con estos aspectos, ¿ok, chicos? Eso para que lo tengamos en cuenta, ¿bien? Pero si yo te tengo que recomendar qué debes de analizar bien, es este. ¿Estamos? ¿Cuáles son? Mira, los múltiples factores que pueden alterar la absorción de un fármaco, porque al final eso es lo que tú vas a poder encontrar en tus pacientes, unos más que otros tal vez. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? A ver. Ah, ya, sí. Ah, pensé que se habían quedado dormidos. Oye, sí, ya, muy temprano me han levantado. Estaba que me quejaba con su. Bueno, listo. Continuamos, ¿ok? Entonces, eso es lo que se refiere a la absorción, ¿ok, chicos? Ahora, miren que aquí vamos a ver algo que te preguntan mucho en los pasitos, ¿ya? Mucho en los pasitos, sobre todo en los pasitos del doctor Urquiza, para los chicos que son de la Nacional. El concepto de ionización, ¿no? Este concepto de ionización es muy, pero muy complejo a veces de entenderlo, pero vamos a tratar de facilitarles. Mira, imagínate que tú administras un fármaco, ¿no? Básicamente, puede ser un ácido, una base, en este caso va a ser un ácido débil, ¿no? Ahora, esto es algo importante, ¿ya? Antes que me olvide. Todo fármaco, todo fármaco va a venir en dos presentaciones, o bueno, en dos tipos, ya sea un ácido débil o una base débil, ¿ya? Eso es para todos los fármacos. Entonces, un fármaco puede ser, como les dije, en base o en ácido débil. ¿Qué es lo que pasa? Suponiendo, ¿ok? Suponiendo que este fármaco, ¿no? Esto es clásicamente una base débil, ¿ok? Esta es una base débil. Por lo tanto, perdón, estoy hablando. Ácido débil. Va a liberar protones, es así. Este es un ácido débil, ¿ok? Al estar en un ácido, yo sé, por teoría, ¿no? Yo sé, por teoría, que este pH va a ser menos de 7. Listo. ¿Cuánto tiene de pH en esta situación el fármaco? Mira, nos van a dar el famoso pK. ¿Qué es el pK? El pK es, chicos, es el grado de acidificación o ionización al cual va a estar sometido ese fármaco. Explico. Cuando nosotros administramos cualquier sustancia que tiene un pH, tenemos que ver el pK. ¿Por qué? Porque en base a ese pK vamos a decir cuánto se puede ionizar de esa sustancia, ¿no? Entonces, yo te pregunto, mira, si es un medio ácido, ojo, es un medio ácido, ¿estamos? O es un ácido débil, ¿no? Es un ácido débil. Y el medio aquí, ¿qué tipo de medio es este, chicos? A ver, ¿qué tipo de medio es este? ¿Qué tipo de pH sería este, chicos? ¿Ácido o base? ¿Cómo lo tomarías tú? Considerando que el punto medio es 7, pero no, tú sabes eso de química. ¿Cómo sería eso, chicos? ¿Mm? Es ahora el momento en que lo entiendas, ¿ah? Créeme. Porque cuando estás con los pasitos, se hace un poquito más complicado. Háblenme, chicos. Básico. Básico, ¿verdad? Ahí está. Claro, esto es un medio básico. Ya no. Y eso es importante, por supuesto, pues. ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos diciendo hace unos minutos que este es un ácido débil y está sometido a un básico, ¿no? Ácido y base, ¿qué van a hacer? Van a reaccionar. Y por lo tanto, mira cómo este fármaco se va a empezar a disociar, ¿no? Se va a empezar a disociar en básicamente un anión y un catión que básicamente es el hidrogenión, ¿no? Que es el ácido. Ahora, Doc, ya, ¿y para qué me sirve saber esto? Fácil, pues, chicos, porque ¿qué habíamos dicho que era el fármaco libre? Era el fármaco que no estaba unido a proteínas o que no estaba ionizado. Y este es
el porcentaje de fármaco que va a poder atravesar la membrana. Pero si mira, si este fármaco, que es un ácido débil, ha sido sometido a un medio básico, mira cómo va a cambiar la concentración. Es decir, la proporción de fármaco que se ha ionizado es de 1000 respecto a 1, que quiere decir que se ha ionizado bastante. Por lo tanto, esta cantidad del fármaco no va a poder atravesar la membrana. Ya no. ¿Qué quiere decir eso? Que un poco porcentaje del fármaco que tú has administrado se va a absorber o atravesar la membrana. ¿Listo? Una vez que ese fármaco, ¿no? Que ese fármaco ha llegado, mira, ha llegado, supongamos, a otro medio, ¿ok? A otro medio. Va a ser, ¿cómo va a ser el pH? Mira, bueno, acá el pH es de 1.4. ¿Qué tipo de pH es este, chicos? Obviamente este es ácido, ¿verdad? Listo. Entonces, ya, Pedoc, se suponía que este era un ácido débil. Claro, por eso que te das cuenta que el grado de ionización es mínimo. No se ha ionizado nada. Mira cuánta proporción es. 1 respecto de 0.001. ¿Qué quiere decir? 1000 veces más está como fármaco no ionizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando un fármaco, se hace una base o un ácido débil, están sometidos a un pH, van a encontrar un grado de ionización y por lo tanto van a limitar o potenciar su paso a través de la membrana. ¿Ok? A través de la membrana. Entonces, mira lo que tenemos aquí. Cuando un pH es menor que la pK, predominan, ¿qué cosa? Las formas protonadas. ¿Qué quiere decir? Básicamente un ácido débil o una base fuerte. Pero cuando el pH es mayor que la pK, predominan, ¿qué cosa? Sobre todo las bases débiles, ¿no? Nuevamente, para que lo entiendas. Mira, estamos en el medio de un jugo gástrico. No, ya, listo. Este es un pH completamente ácido. Acá. Y yo estoy administrando, en primer momento, un ácido acetil salicílico. Listo, es un pH completamente ácido. Pregunta, ¿la ionización en ese punto, en este medio, acá, es alta o es baja? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Mm? Si es un medio ácido y le estoy dando un ácido débil, ¿cómo creen que va a ser su ionización? ¿Alta o baja, chicos? ¿Qué opinan? ¿Sería baja? Claro, exacto, va a ser baja. ¿Por qué? Porque no hay esa variación de pH y por lo tanto va a predominar la parte, ¿qué cosa? La parte no ionizada, que es básicamente esta de acá. Ya, Doc. Entonces, ¿esto es lo que va a lograr atravesar? Sí, eso es lo que va a lograr atravesar. Y la parte ionizada, Doc, es este, mira. ¿Cuánto te están diciendo? Menos de 0.1. Eso es digamos que es un ácido, así que va a tener esta forma, ¿no? Negativo. ¿Listo? Esto no va a pasar. Entonces ya, Doc, entonces va a pasar este fármaco, listo, va a pasar así. Y ahora va a llegar a un medio un poco más alcalino, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese ácido? Porque recuerda que este es ácido, ¿ah? Este ácido débil. Ahora, ¿qué va a pasar con el grado de ionización? Mira cómo va aumentando. Entonces, ahora, mira la proporción, ¿ah? Mira la proporción. Esto es lo no ionizado, decíamos, ¿no? Y esto de acá era lo ionizado. Mira cuánto aumentó ahora. ¿Te das cuenta? Esto es lo ionizado. Muy diferente a lo que vimos hace un momento. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Miren cómo esto ha cambiado solamente con qué. Con que se meta a otro medio. Ojo, que esto no son concentraciones como tal, no. Son proporciones de concentración. ¿Entendamos? ¿Ya? Es decir, si entra 10, la proporción va a ser 9 a 10, luego va a entrar 9 y así se va dando su proporción. No te compliques con eso. Ya, eso es algo ya mucho más logarítmico y toda esa vaina, ¿no? El concepto es ese.
Cuando se somete a un medio, este va a ionizarse o no ionizarse dependiendo de qué, del pK. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Entonces, ahora, este porcentaje de fármaco, mira, que es el 100, ¿no? Respecto a un porcentaje mínimo o una proporción mínima, este no va a poder atravesar la membrana. Recuerda, lo ionizado no atraviesa la membrana. Entonces, ¿qué va a entrar? Va a entrar este. Va a entrar poquitito. Y nuevamente, mira, esto de acá se va a convertir en esto y ahora mira cuánto se va a ionizar. ¿Cuánta proporción? ¿Cuánto? ¿Más o menos? ¿Qué opinan? Vamos, chicos, ¿qué opinan? ¿Se ionizó más o menos en base al gráfico? Más. Se Mucho ioniza más, ¿no? Muchísimo más. ¿Y eso por qué, Doc? ¿Por qué se ioniza más incluso que en el plasma? Porque el pH, mira, de la orina en este caso es de 8. Entonces, está mucho más alejado del 3.5 que tenía el fármaco. ¿Te das cuenta? Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea. Pero mira, ¿qué pasa ahora en caso contrario con la miperidina? La miperidina, chicos, es una base débil. Por lo tanto, su pK está en un grado de, mira, ¿de cuánto? Básicamente de un medio completamente alcalino, ¿ok? Es una base. Entonces, mira la proporción, ¿ok? Mira la proporción de sustancia que no se va a ionizar. En este caso vamos a ponerle AH, ¿ok? Vamos a decir, es B. ¿Listo? B. Entonces, y este es el B positivo, ¿ok? Mira cuánto se ha ionizado. Doc, y esto no va a pasar, ¿no? Esto no pasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Este va a pasar, ¿no? Y acá mira cómo ese B nuevamente coge otra proporción menor y acá otra vez se cogió una proporción mayor. Ya, esto no va a absorberse, por lo tanto va a pasar esto. Y mira cómo ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? Este B está para acá y este B está para acá. Entonces, Doc, acá la ionización es al contrario, sí, porque como te digo, no depende de la dirección en la que vaya ni nada de eso, depende del medio en que esté. Entonces, si a ti te dan un pK básico y lo metes al estómago, va a ionizarse mucho más, pues, ¿no? Porque es básico y le estás metiendo un medio ácido. Pero si yo lo administro directo al plasma, su grado de ionización va a ser menor. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto, chicos? Esto es lo que muchas veces limita, ¿no? La absorción de algunos fármacos, como estábamos mencionando hace un momento. Entonces, es por eso que algunos fármacos no se reabsorben de igual forma. Ahora, imagínate, tú vas a llevar fisio este año, ¿no? Me imagino, porque si vas a llevar fármacos, tienes que llevar fisio el tercer año. Cuando tú ingieres alimentos, ¿qué estimulas? ¿Qué estimulas a nivel estomacal, por ejemplo? ¿Mm? Que el pH como sea, más alcalino, más básico. Más alcalino, más ácido, perdón. La clásica, ¿no? Si te da hambre, ¿qué va a pasar? Vas a secretar ácidos, ¿no? Por el apetito. Exacto. Pero cuando tú le metes y ese sería el pH adecuado, pero cuando tú le metes alimentos, lo que pasa con ese medio es que lo alcalinizas. ¿Por qué? Porque los alimentos van a disminuir ese punto de acidez. Entonces, cuando yo administro un fármaco que por A o B, ¿no? Teóricamente es, supongamos, un ácido, va a disminuir su absorción. Pero obviamente tengo que ver por qué lo estoy dando. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico es un fármaco que se administra generalmente 30 minutos antes. ¿Por qué? Porque vas a tener un pH, digamos que ácido. Entonces va a permitir una buena absorción, pero que posteriormente tengas alimentos, ¿para qué? Para que la secreción que se va a imponer por X motivos farmacodinámicos no dañe el estómago.
¿no? Entonces, es por eso, digamos, el tiempo o las formas de la administración, ¿ok, chicos? Eso hay que entender. Bien, entonces, hemos visto todo lo que es más relevante respecto al concepto de absorción y un poco de lo que es liberación, ¿ok? Pero bueno, ahora decíamos, ¿no? Decíamos también en la primera clase que una vez que el fármaco por X o Y motivos ya se logró absorber, ¿no? Mira, acá está, va a llegar al compartimento central. Ese compartimento central, ¿quién era? Era el plasma sanguíneo. Bien, y entonces viene la clásica distribución, ¿no? Donde este fármaco, mira, está en donde? En el plasma. Entonces, el modelo clásico de distribución que más se acepta es el bicompartimental, ¿ya, chicos? Hay varios tipos. Ya lo van a revisar en varios libros también es. Pero el que más se aplica es este. ¿Cuál? Básicamente, el compartimento central y un compartimento periférico. Dos, ¿cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es esta, pues. A esto vamos a decir que es central, mira, 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 desde acá hasta acá, y esto de acá es periférico. ¿Por qué, doctor? Ahora te explico. Porque básicamente el central tiene que ver con la cantidad que hay en plasma. Y como hay órganos, ya sea, por ejemplo, el cerebro, ya sea el corazón, o por ejemplo, el riñón, que van a tener una irrigación muy, pero muy abundante respecto de otros órganos, y es casi inmediato, ¿no? O sea, el volumen de frente llega al cerebro, riñón y corazón, es de frente, ¿no? Se asume que básicamente una vez que se administran van a llegar de manera inmediata. ¿Por qué? Por la gran vascularización que tiene. Entonces, dentro de los factores que interviene la distribución es la vascularización o el estado de irrigación que pueda tener ese órgano, ¿ok? Doctor, ¿y el periférico? Ah, se debe porque el riego sanguíneo es reducido y su distribución, por lo tanto, es muy lenta. A eso hablamos de los compartimentos periféricos. Estos compartimentos periféricos, en donde destacan sobre todo 3 a 4, vamos a mencionar, mira, el tejido adiposo, el tejido muscular y lo que es la piel. Algunos, no todos los textos, te van a poner por ahí el hueso, ¿ok? Sin embargo, ojo, sin embargo, esto es como se dice cogerlo con pinzas. ¿Por qué, Doc? Porque el hueso, en realidad, tiene una irrigación bastante, bastante abundante. Entonces, ¿por qué se coge como periférico? Ah, porque no es solamente su factor de irrigación, sino que el hueso tiene un componente diferencial, que es su matriz ósea, pues, ¿no? Que es hidroxiapatita y toda esa vaina. Pero si tú lo pones y te preguntan a ti por irrigación, vas a darte cuenta que los huesos sangran y sangran bastante. Por eso que hay una administración intraósea, donde se da volúmenes, pero en cantidad. ¿Ok? Entonces, por eso algunos textos lo ponen, otros no. Pero el que siempre, siempre, vamos a borrar esto, pues no te vayas a confundir, solamente te lo menciono para que tengas cuidado, dependiendo qué menciona tu docente, qué menciona tu libro base que puedas leer. Pero el que nunca va a fallarte es este, ¿no? La vieja confiable. Es el tejido adiposo. Ese tejido adiposo, chicos, tiene un gran, pero gran poder de reserva hemodinámica, ¿ok? De reserva hemodinámica, por decir de alguna manera. Porque en realidad no es que reserve líquidos, ¿no? Ni volumen, sino que almacena los fármacos, ¿ok? Almacena los fármacos. Y por eso decíamos que los pacientes que tienen un alto porcentaje de tejido adiposo necesitaban concentraciones mayores, ¿no? Necesitaban concentraciones mayores. Pero, ya, Doc, le administro más y listo. No. ¿Por qué? Porque pasa otra situación. Mira, ya, Doc, yo le administro, supongamos que llega el periférico, listo. Acá puede llegar, supongamos, darse una especie de reserva, si lo queremos llamar, pero toda reserva se tiene que volver a utilizar pues, en algún momento. Y ahí es donde viene el concepto de redistribución. ¿Por qué? Ya, listo. Una vez
que esto llegó al plasma, se va a distribuir. Pero así como se distribuye, también se va a eliminar, pues, ¿no? Porque va a llegar al riñón y el riñón lo va a eliminar. O se va a ir por las heces, ya que hay motivos. Entonces, es en ese momento donde el concepto de reserva farmacológica entra en acción y de la reserva me va a mandar fármaco que se ha quedado ahí y va a empezar a redistribuirse ¿hacia dónde? Hacia el plasma. Doc, ya, ¿y se va a eliminar? No, pues, lo que sucede es que no se elimina todo, porque ese fármaco que se ha redistribuido al plasma va a seguir de nuevo el mismo proceso, distribución y eliminación. Entonces, tú te imaginas, mira, tú te imaginas a una persona obesa sometiéndolo a un proceso en donde hay una gran cantidad de fármacos que le has suministrado. Al momento, ¿no? Va a responderte poco, pero tanto fármaco le has metido en el tejido adiposo que en un determinado momento esa cantidad de fármaco va a volver al plasma y por lo tanto los efectos del fármaco vas a notar que son muchos, pero muchísimos mayores de los que tú esperabas. ¿Por qué? Por el concepto de redistribución. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Cuidado con eso. Es por eso que vas a darte cuenta que en anestesio, sobre todo, te lo mencionan bastante, que a los pacientes con gran porcentaje de tejido adiposo no lo podemos someter a un proceso anestesiológico en grandes cantidades, pues, ¿no? Porque imagínate la concentración de esos fármacos, que son muy, pero muy, digamos, mmm, sutiles su control, ¿no? Su concentración. Entonces, imagínate, ahí se podría desregular todo. ¿Ok? Y es por eso que tú vas a encontrar este tipo de gráficos en algunos textos. Mira, administramos un fármaco, ¿ya? Siempre te ponen el endovenoso porque es el teórico, pues, ¿no? Entonces, una vez que yo administro, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Va a empezar a bajar, pues, ¿no? A eliminarse, distribuirse y todo eso. Por lo tanto, aquí la concentración en el plasma va a bajar. Toda esta fase va a ser, hasta acá, la fase de distribución. ¿Por qué? Porque en esta fase de distribución está pasando dos cosas. Está dándose una eliminación y también, obviamente, la fase de tejidos, ¿no? A donde llegan a los tejidos, ¿ok? Pero, llegado a este punto, que es teóricamente el punto de equilibrio, ¿ok? El punto de equilibrio, chicos, empieza la otra fase, que es la fase de eliminación, ¿ok? La que se excede, en serio, hoy día. Ustedes son muy salados, ¿ah? En serio, ¿ah? Se fue la luz, ahora pasan esto. Yo leí de salada, ¿no? Con François no pasaba esto. Terrible, ¿ah? Terrible. Listo. Sí, en serio, ¿ah? Con François no pasaba esto, ¿ah? Es terrible, ¿ah? Tienes que bañarte en ruda. Listo. Entonces, este punto de equilibrio, que es la fase de eliminación, si te das cuenta, como que se vuelve más horizontal, ¿no? Igual se va a eliminar, ¿no? Pero aquí es donde viene este concepto, pues. Se da la fase de eliminación, por eso que sigue bajando, pero se va a volver, digamos que un poco más horizontal, porque aquí se va a dar la redistribución. Y la redistribución, ¿qué sucede? La sangre, ¿no? Va a empezar a recibir nuevamente más fármaco. Por eso que se pone un poco más horizontal, ¿ok? Entonces, este concepto es la de redistribución, la cual va a depender de la afinidad por diferentes tejidos, los altamente irrigados y obviamente los irrigados pobres, ¿ok? Entonces, ojo con ese concepto, ¿ya? Ojo con ese concepto. Lo han preguntado bastante en la facultad. Eso por un lado. Y el otro concepto que es importante que lo tengamos en cuenta es el volumen de distribución del fármaco. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser básicamente la cantidad de fármaco, escucha bien, en el organismo respecto de la concentración en el plasma. A ver, Doc, tradúcelo. Lo que sucede es que, esto va a ser mejor con los ejemplos, imagínate que tienes un fármaco con una disposición muy, pero muy alta de volumen de distribución. ¿Ya? Entonces, yo le administré, ¿no? Yo le administré X cantidad de fármaco y ese fármaco me voy a dar cuenta que al nivel del plasma no llegó.
O bueno, está muy bajo. ¿Por qué? Porque esos fármacos se han distribuido a los tejidos. Entonces, es aquí donde predomina su fase de distribución, ¿ok? En donde domina su fase de distribución. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, me había asustado ya. Lo vi que se estaba apagando la laptop. Ahora sí, ya está. ¿Ok? Pero cuando tienes un volumen bajo de distribución, quiere decir que el fármaco o la cantidad de fármaco que ha llegado a los tejidos es muchísimo, pero muchísimo menor que la que hay en la sangre. Es decir, se está distribuyendo muy poco. Entonces, básicamente, lo que nos habla del volumen de distribución del fármaco es cuánto fármaco del que yo he administrado realmente va a llegar al órgano. Y qué tan rápido, pues, ¿no? Y qué tan rápido. Pero sobre todo, cuánto. ¿Ok? Eso es el volumen de distribución. ¿Estamos, chicos? Vas a darte cuenta que hay fármacos que tienes que administrar una cantidad, digamos que más o menos alta, ¿no? Respecto de otros, y que el tiempo también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Hablen, Pedro. Listo. No, en serio. La próxima, Shirley, va a ser presencial, ¿ya? Contigo virtual, ya vi que no es viable, ¿ah? Siempre pasan cosas. Serio, no. Voy a hablar con François, no, terrible, ¿ah? Se puede así. Listo. Ahora, dentro de esos procesos, chicos, dentro de esos procesos de distribución, viene algo que es muy importante. ¿Cuál? Mira, aquí hay varios conceptos de estos, ¿ya? Mira, la distribución y como habíamos visto, en parte el almacenamiento del fármaco en un órgano va a depender, uno, de la liposolubilidad. ¿Por qué, Doc? Porque el fármaco, entre más liposoluble sea, más rápido va a atravesar una membrana, eso es así, ¿ok? Y lo otro es la unión a proteínas plasmáticas. A ver, esto es lo que te suelen preguntar, ¿no? Mira, imagínate que aquí administramos un fármaco, ¿no? Donde este fármaco, como nosotros sabemos, se va a unir, ¿ok? Se va a unir ¿a quién? A las proteínas plasmáticas. ¿Listo? Acá. Pero a nosotros lo que realmente nos importa es esto, ¿no? El fármaco libre. ¿Por qué? Porque este fármaco libre es el que realmente va a atravesar el tejido y va a dar el efecto, ¿ok? Pero imagínate, ¿no? Por X o Y motivos, imagínate que esa cantidad de proteínas, ¿ok? Esa cantidad de proteínas disminuye, ¿ya? Disminuye. Ya, Doc. ¿Qué va a pasar? Ah, imagínate, ¿ok? Que aquí, mira, acá hay una interacción, ¿ya? Solamente para que lo tengas en cuenta. Esta es la proteína plasmática, ya, Doc. Pero ahora le has dado con otro fármaco que tiene mayor afinidad. Ya, Doc, ¿eso qué importa? Ah, porque el fármaco que tiene menor afinidad va a quedar desplazado, pues. Y ellos van a sentir, ¿ok? Se van a resentir y van a decir, oye, no hay proteínas a dónde unirme. Entonces, la cantidad de fármaco libre va a aumentar. Y por lo tanto, va a pasar mucho más. Y por lo tanto, el efecto que va a pasar va a aumentar. ¿Ok? Entonces, el concepto es así de sencillo, chicos. Entre más fármaco libre haya, mayor va a ser el efecto. ¿Ok? Mayor va a ser el efecto. ¿Y eso de qué depende? Fácil, pues si hay más proteínas plasmáticas disponibles, el fármaco se va a unir más. Pero si hay pocas proteínas plasmáticas, el fármaco se va a unir menos, ¿no? Y eso va a conllevar que haya mayor o menos efectos. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me dejo entender? Entonces, miren, miren eso cómo nosotros lo podemos relacionar en algunas patologías. ¿Qué pasa cuando las proteínas plasmáticas disminuyen? Entre ellas la más clásica, la albúmina, por ejemplo. Mira, en el paciente cirrótico. Yo te pregunto, si yo le administro la misma cantidad de fármacos a un paciente cirrótico que a un paciente sano, ¿cómo va a ser el efecto del cirrótico? ¿Mayor o menor? Hablando de efectos, ¿ah? ¿Qué opinan?
Mayor. Mayor, exacto. Pero le fuerte, chicos. Mayor, ¿por qué no? Porque no hay proteínas. Por lo tanto, el fármaco va a quedar más libre y por lo tanto va a haber mayor efecto. Ya, eso es lo que pasa, miren, en los pacientes cirróticos. Esto también lo vas a encontrar en otro tipo de pacientes. Por ejemplo, los que tienen síndrome nefrótico, ¿no? Por ponerse un caso, va a depender de la edad, ¿no? Que eso tiene que ver más que todo con el volumen, pero entendámoslo. Por acá no está, ¿dónde está? No está acá, lo voy a poner. No está. La desnutrición, pues chicos. Un paciente desnutrido, ¿qué va a pasar con las proteínas? Caen, pues, ¿no? Ya tú este año en bioquímica, fisio, vas a ver probablemente dos tipos de desnutrición, ¿no? Que es el Kwashiorkor, el marasmo, ¿no? Y cómo se combinan y toda esa vaina. Pero dentro de ellas, en general, hay una desnutrición y disminución de las proteínas, uno más que otro, pero en general hay. Entonces, en estos pacientitos, el fármaco va a ser con una mucho mayor respuesta, ¿ok? Entonces, tenemos que tener esos cuidados, porque si yo le administro un fármaco y ese paciente, por A o B motivos, tiene las proteínas disminuidas, las proteínas, va a tener mayor efecto, ¿ok? Ahora, si yo hago lo contrario, mira, por ejemplo, le administro a una persona que está con X de motivos, con mayor cantidad de fármaco, de proteínas, por ejemplo, los hipotiroidismos, te vas a dar cuenta que los fármacos van a responder menos, no todos, pero en su mayoría, ¿ok? Y, por ejemplo, en el ejercicio y todo eso, porque aumenta la masa muscular y por lo tanto las proteínas. Ya, y eso de que respondan más o menos, ¿de qué va a depender? Aparte de la unión a proteínas, depende que el fármaco sea de esas que les gusta unirse a las proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay fármacos que se unen mucho a las proteínas y hay fármacos que no se unen casi nada. O sea que es independiente de eso. ¿Ok? Dentro de los que no se unen o se unen poco y nada, mira, está el atenolol, está la digoxina, que casi siempre te preguntan, ¿por qué? No sé, procainamida y el verapamido, ¿no? Que son los más clásicamente conocidos. ¿Ok? Listo. Pero vamos al otro extremo. ¿Cuáles son los fármacos que se unen demasiado, pero demasiado a proteínas? El diazepam y la doxiciclina, pero sobre todo el diazepam. ¿Qué pasa con el diazepam? El diazepam, chicos, es una benzodiazepina. Es un fármaco que tiende a los pacientes a inhibirlos, ¿no? Es decir, básicamente dormirlos si por A o B motivos están en una crisis epiléptica, por ejemplo, ¿no? Ya, yo le administro 10 de fármaco a ese paciente porque administra 10 miligramos, ¿no? 10 miligramos, listo. Por kilo de peso y toda esa vaina que se saca. ¿No? 10 miligramos, ¿no? Ya, listo. Pero resulta que ese paciente, eh, por X o Y motivos, yo no sabía que estaba desnutrido, o lo sabía, pero en ese momento se me olvidó. ¿Qué va a pasar con ese fármaco en potencia, chicos? ¿Qué va a pasar con ese fármaco en potencia? Va a aumentar, ¿verdad? Muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy dando un fármaco que se une demasiado a proteínas. El 90%, el 99% se une a proteínas. Es decir, si no tiene proteínas, la concentración de fármaco libre es abundantemente mayor, o sea, pero abismalmente mayor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que va a tener un efecto mayor. Entonces, cuidado con esos conceptos, ¿ya, chicos? Hay fármacos que se tienen que regular mucho por X o Y motivos. Uno de ellos justamente es este. ¿Estamos? ¿Se entendió? Habla. ¿Sí? ¿Se entendió? Te escucho. Doctor, Espera, una espera, espera. consulta. Si no sé si es tu volumen o le subes. A ver. Ah, yo hablo un poco despacio, un ratito. Una consulta. En el caso de los antihipertensivos, acá dice escaso la unión de proteínas del plasma. Entonces, ¿eso qué significa? Que no se puede pasar de la dosis que se le administra porque también el efecto sería mucho mayor.
¿Así lo entiendo? No. A ver, lo que sucede, a ver, miren, para que más o menos veamos esto. Imaginemos, acá vamos a poner situaciones, ¿ya? Esta es una proteína, ¿no? Vamos a poner 5 proteínas por cada uno, ¿ya? Para que lo entendamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cada situación? Sucede que el diazepam, miren, va a estar en su mayoría, ¿ok? En su mayoría unido a las proteínas, ¿ok? En su mayoría. Y solamente va a quedar disponible uno. Eso es en un paciente sano, ¿ah? En un paciente sano. En cambio, eh, supongamos el verapamilo, ¿no? Va a estar así. Y todo lo demás, Doc, todo lo demás está libre. Que miren, a ver, ¿cuándo he puesto acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9. No, acá me olvidé. ¿No? Supongamos. Y acá me voy a dar cuenta que, a pesar de que tienen la misma cantidad de proteínas, ¿ok? Están más libres. ¿Por qué, doctor? Porque su unión, ¿ok? O su afinidad por ese fármaco es muchísimo menor. O sea, ese fármaco no le gusta unirse a proteínas, se une muy poco. Entonces, Doc, ¿qué es lo que sucede si yo, por A o B motivos, me enfrento a un paciente que no tiene proteínas? Entonces, imagínate que la proteína lo has perdido acá. ¿Estamos? Entonces, mira cuántos fármacos han quedado más disponibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. Pero acá, si daño la proteína, ¿cuántos aumentaron? Solamente 3. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos pacientitos, ¿ok? En estos pacientitos, o estos fármacos, mejor dicho, que tienen escasa unión a proteínas, el cambio de pérdida de proteínas es mucho menos significativa que con los que tienen una alta afinidad. Entonces, por ejemplo, un verapamilo, ¿yo le podría administrar a un paciente desnutrido? Sí, le podría administrar y no me generaría mayor inconveniente porque su unión a proteínas es mucho menor. Pero eso no lo podría hacer nunca con un diazepam. Ahí sí yo tengo que regular toda la dosis. Y es por eso que van a encontrar, cuando conforme se vaya viendo en la carrera, que existen patologías, como por ejemplo cirróticos, síndrome nefróticos, ¿no? O algunas otras patologías en específicos, que hay fármacos que te piden que tienes que regular la dosis, un reajuste de dosis. ¿Eso a qué se debe? Se debe a su metabolismo, se debe a sus proteínas que ha perdido a sus pacientes como tal, y justamente se debe en base a uno de estos factores farmacocinéticos. ¿Me dejé entender? Entonces, cuando es escaso, la pérdida o el aumento de proteínas para estos fármacos va a interferir muy poco. En cambio, los que sí tienen mayor afinidad, la mínima variación de proteínas va a afectar demasiado. ¿Me dejé entender, chicos? Sí, doctor, entendido. Es que a mi abuelito les dan estos medicamentos y por ahí era la preocupación. Ah, ya, no, claro, sí, sí te entiendo. Pero, por ejemplo, hay fármacos que, o sea, van a ir variando, ¿no? Mira, acá hay una lista gigante, es bastante. En el alto, por ejemplo, están las amiodaronas, por ahí vas a encontrar la furosemida, ibuprofeno, la warfarina, por ejemplo, este fármaco es un dolor de cabeza, ¿no? Luego está el intermedio, es un buen fármaco, pero hay que tener sus cuidados, ¿no? Por ejemplo, acá está el lorazepam. Mira que no todas las benzodiazepinas tienen lo mismo, va a depender un poco de sus tipos de fármaco, ¿ok? Eso para que tengamos en cuenta. Entonces, ese es uno de sus tantos factores que influye. Otro factor que influye en la distribución, obviamente, es el flujo sanguíneo del órgano, pues, ¿no? Ya habíamos visto. Y, obviamente, la afinidad, como ya habíamos mencionado, ¿ok? Ahora, eso es en la base a la distribución, ¿ok? ¿Qué tienen que ver otros factores? Obviamente es un montón, pero para temas de la charla hemos tratado de simplificarlos en los más relevantes. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a entrar al concepto de metabolismo. ¿Ok? Al concepto de metabolismo. Y ese concepto de metabolismo que se da principalmente en el hígado, ojo, escuchemos bien, principalmente, no es ese lugar, no es el único, se debe clásicamente a estas enzimitas. ¿No? ¿Qué son estos? Bueno, estos son los famosos citocromos, ¿no? El citocromo. Sí, perdón, citocromo. ¿Ok? Que clásicamente se pone con el prefijo del CIP, ¿no?
Dentro de esos citocromos, chicos, vamos a ver que hay una clasificación, una nomenclatura que nos preguntan muy poco, pero lo que sí nos han preguntado es cuál de ellos es el más abundante. Dentro de los citocromos más abundantes está el 3A, ya sea 4 o 5, ¿ok? ¿Y para qué es importante eso? Sucede que, mira, el fármaco me va a producir su efecto, ¿no? Que habíamos mencionado. Sin embargo, como está sometido, y ya lo habíamos visto en la clase anterior, está sometido a que llegue sí o sí al hígado en algún porcentaje, sobre todo cuando es vía oral, ¿no? Hay otros que no tanto, van a ser expuestos a esa enzima. Y por lo tanto, se van a ir generando metabolitos. Quiere decir que ese fármaco no va a tener la misma cantidad de concentración que se esperaba justamente por su metabolismo. Esto nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Por esto. Sucede que yo le administro el mismo fármaco, ¿ya? Le has administrado el mismo fármaco. Esperas, por lo tanto, los mismos efectos farmacológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que se va a hacer por esa enzima. Sin embargo, por X o Y motivos, tú has tenido que administrar un medicamento también junto con ese. ¿Por qué? Porque lastimosamente, pues, tiene dos patologías o la enfermedad no se puede mantener con una, etc. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que más o menos conocer las interacciones de los fármacos. ¿Por qué? Porque hay algunos fármacos que son inhibidores enzimáticos. ¿Qué es eso, Doc? Que va a llegar, voy a ponerlo con otro color mejor, que va a ser un inhibidor, va a llegar, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a bloquearme a la enzima. Por lo tanto, me va a bloquear esta entrada del fármaco y todo lo que debió pasar por acá, ¿a dónde se va? Acá. Ya, Doc, pero eso es bueno. Sí, en teoría sí, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el efecto farmacológico. Sin embargo, cuando más potente es el efecto farmacológico, es más probable que aparezcan las reacciones adversas medicamentosas. Es por eso que hay fármacos, ¿ok? Hay fármacos, como vamos a ver, que son inhibidores y hay otros que son aceleradores o inductores enzimáticos. Y esto influye para menor o mayor efecto del fármaco que yo quiero o que estoy analizando, ¿no? Ahora, estos citocromos, ¿a través de qué o cómo lo hacen? Bueno, tienen varios mecanismos, pero el más clásico es este, ¿no? Mira cómo lo que ha pasado a nivel del citocromo, ¿no? Está el artículo plasmático liso y toda esa vaina, gracias al hierro, ¿no? Que es un aceptor, ¿qué va a pasar? Se va a introducir electrones, ¿ok? Va a introducirse los electrones. A ver, ¿tú te acuerdas del más bravo que yo? ¿Tú te acuerdas del concepto de la oxidación y reducción, ¿no? Ya. ¿Cuándo hablábamos de oxidación, chicos? ¿Cuándo hablábamos de oxidación? ¿Te acuerdas? Químicamente hablando, ¿no? ¿Mm? ¿Te acuerdas del regadío? Sí, también me lo enseñaron en PREA, no sé. Y en química también lo vimos un poco. En donde la disminución de los electrones se llama oxidación y la ganancia de ellos se llama reducción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se acuerdan eso? Más o menos, ¿no? Ya. Todos estos conceptos son importantes. Sí, créanme, son importantes, ¿ya? Yo también, a mí me dolía la cabeza cuando estaba en pregrado, pero es parte de eso. ¿Ok? Entonces, miren que aquí primero se va a dar un proceso de reducción. ¿Ok? Reducción de qué? De ese fármaco. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. Sin embargo, con el paso de como tal, se va a dar, ¿qué cosa? Una oxidación. ¿Por qué? Porque va a entrar a una pérdida de esos electrones. Entonces, es como se va a dar este evento. Por eso que tú vas a leer bastante que te dicen, ¿sabes qué? El metabolismo clásicamente es la famosa óxido reducción. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ganancia y pérdida de electrones del fármaco, ¿no?
y por lo tanto que está sometido a una maquinaria enzimática más o menos compleja. ¿Estamos? Ponerme a detallar todo esto sería un poco prolongarlo y que resultemos un poco más perdidos. Por el momento, entendamos ese concepto. ¿Ok, chicos? Ya cuando estés en el curso sí lo vas a tener que revisar un poco más, tal vez. Pero entendamos el concepto, ¿ok? ¿Y eso por qué, Doc? Por esto, pues. Sucede que habíamos dicho que los fármacos, ¿no? Tenían que administrarse como formas no polares, porque básicamente no tienen que tener ionización, pues, ¿no? Ya. Es en este momento en donde las enzimas, ¿ok? Las enzimas del citocromo que estábamos mencionando van a reaccionar a este fármaco y van a generar reacciones de óxido-reducción o la hidrólisis e hidratación. Ya. ¿Y eso qué va a generar? Bueno, en primer momento, a eso se llama fase 1, ¿ah? Va a generar metabolitos intermediarios. Estos metabolitos intermediarios van a ser reactivos o no tóxicos. Esa es la idea. Dentro de los reactivos están las que pueden producir lesiones, ¿no? Para que estos no se queden como reactivos como tal, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, van a entrar, ¿no? Porque esos reactivos tú no los quieres en tu cuerpo. Van a entrar a una fase 2 que es las famosas vías de conjugación. ¿Ok? ¿Qué son por otras enzimas? ¿Ok? Entonces, son otras enzimas, ¿ah? Los citocromos clásicamente me producen la fase 1. Las vías de conjugación tienen que ver con generalmente otras enzimas. Y aquí, por ejemplo, está la famosa glucuronidación, ¿no? Y está la acetilación, por ponerte un caso. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar que los fármacos que eran no polares ahora sean meramente polares. ¿Qué quiere decir eso? Que sean con carga o que sean hidrosolubles. Y eso, chicos, permite que los fármacos se puedan excretar, ya sea por la bilis o ya sea por la orina, ¿no? Se pueda excretar, ¿ok? Entonces, el concepto es así. El fármaco va a ser sometido a un metabolismo, primera fase, enzimático, citocrómico, que va a generar un estado de óxido reducción en su gran mayoría, ¿no? Hay por ahí hidrólisis, hidratación, pero que eso, al darle o regalarle electrones, quitarle o darle electrones, sea el caso, va a hacer que el metabolito quede cargado parcialmente. Y es por eso que después de eso tiene que generarse una vía de conjugación. ¿Para qué? Para dejarlo totalmente cargado, pero de manera estable. Y se pueda eliminar para que no sea tóxico para nuestro cuerpo. Eso es lo que se encarga el metabolismo. Eso se da a nivel, como les dije, del famoso citocromo y las enzimas del hígado. Y entonces, miren cómo ahora que ya más o menos conocemos eso, vamos a poder analizar esto. Miren, tú tienes un fármaco que es el sustrato. Este es el fármaco que yo quiero en estudio, ¿no? Y por lo tanto acá van a estar sus efectos. ¿Ya? Listo. Esos efectos van a depender de qué? Del citocromo, ¿no? Pero si yo agarro y le doy un fármaco que es un inhibidor enzimático, ¿qué estoy haciendo? Estoy inhibiendo al citocromo. Ya, Doc, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Voy a aumentar los efectos de ese fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco ya no es metabolizado, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si ahora en lugar de darle un inhibidor, yo le doy un inductor enzimático? ¿Qué quiere decir? Que potencio el efecto del citocromo. Por lo tanto, los efectos que van a pasar van a disminuir, chicos, ¿ok? Van a disminuir. Ya, Doc, ¿pero eso no sería bueno o malo? Sí, es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta algunas interacciones. Mira, acá te pones un ejemplo clasicazo, pero clasicote. ¿Cuál? La rifampicina, que es clásicamente un inductor, y el itraconazol, que tiene que ver para los hongos, que es un clásico inhibidor. Ya. ¿Estos con quién interaccionan? Ese es el fármaco sustrato. Mira, ese es el sustrato. La ciclosporina A es el fármaco que vamos a analizar. Listo. Yo le administro la ciclosporina. ¿Para qué? Para que mi paciente pueda tener una aceptación del órgano trasplantado. Pero si por A o B está consumiendo rifampicina, por ejemplo, para tuberculosis, no, que no sería candidato, pero bueno, ¿qué va a pasar? Ese fármaco
lo que va a hacer es inducir la acción del citocromo. Por lo tanto, esa ciclosporina A se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque su eliminación va a ser mayor, dado que sus efectos han reducido, ¿no? Han reducido y se ha metabolizado más rápido para su eliminación. Ya, Doc, y eso como consecuencia que rechaza el trasplante, pues. ¿Por qué? Porque los efectos se han reducido. La ciclosporina era para que lo acepte, pero si lo has disminuido, porque le estás acelerando su eliminación, ¿qué va a pasar? Lo va a rechazar. Pues. Así de práctico, así de sencillo. Ya, Doc, vamos al caso contrario. Ya, yo le doy un inhibidor para que lo acepte bien. Ya, todo. La eliminación del fármaco va a estar retardada. Por lo tanto, sus efectos van a aumentar. Ya, Doc, bacán. Por lo tanto, lo va a aceptar. Ya, pues lo acepta, pero mire lo que va a pasar acá. Que el fármaco va a cumplir su función, pero me va a malograr el riñón, porque es nefrotóxico. Genera una reacción adversa en el riñón, ¿no? Daño tubular y todo eso. Ah, Doc, entonces tengo que tener cuidado. Sí, tienes que tener cuidado. Por eso que el inductor, ¿qué hace? Me aumenta la velocidad del metabolismo, pero me disminuye los efectos del fármaco. Efecto, falta de efecto. El inhibidor, ¿qué hace? Disminuye la velocidad de metabolización, por lo tanto, me aumenta los efectos. ¿Y qué hace? Riesgo de toxicidad. Ni aumenta los efectos, sí, pero llegas al punto tóxico. Ese punto de toxicidad tienes que regular, ¿no? Y las clásicas interacciones que a ti te pueden poner son casi conocidas, ¿ah? Mira, la rifampicina es el más clásico que te preguntan. Siempre te preguntan rifampicina. Por ahí que dentro de los inhibidores, los famosos macrólidos, algunos antimicóticos azoles, y traconazol es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Y algunos inhibidores de las proteasas para el VIH, supongamos, ¿no? ¿Y cuáles son sus fármacos objetivos? Bueno, las que clásicamente están derivadas del colesterol, pues, ¿no? Estradiol, testosterona, progesto, ¿no? Por ejemplo. ¿Lo mismo pasa para otros fármacos? Sí. Mira la isoniazida, ¿no? La isoniazida es un inhibidor enzimático, ¿no? ¿Y quién es otro inductor? El omeprazol. El omeprazol va a reaccionar bastante, ¿no? Va a reaccionar bastante, por ejemplo, creo que aquí no está, con el famoso clopidogrel, pues, ¿no? El famoso clopidogrel, ¿ok? Entonces, hay varios ejemplos para que tú los puedas analizar y entender cómo es que se da este efecto a nivel enzimático. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí, doctor. Vaca. Ahora, ya vimos entonces que el fármaco va a depender de que se una proteínas para que se distribuya y si llega al hígado se va a metabolizar dependiendo de las enzimas y todo eso. Pero no todos los fármacos se van a metabolizar en el hígado, ¿ok? No todos los fármacos se van a metabolizar en el hígado. Y los que se metabolicen en el hígado, no todos son dependientes de las enzimas. Justamente este gráfico es para eso. A ver, ¿qué es lo que sucede? Tú sabes que el fármaco tiene que llegar a través de la sangre, ¿no? Bueno, aquí vas a encontrar qué cosa, fármaco libre, ¿no? Ese fármaco libre, como habíamos mencionado, ¿no? En tu caso, va a poder atravesar las membranas. Pero si se une a proteínas, ¿no? Si se une a proteínas, ya no va a poder atravesar la membrana, ¿no? Entonces, mira cómo esta unión a proteínas va a influir también para que llegue al hígado y por lo tanto se pueda metabolizar, ¿ok? Listo. Una vez que este fármaco ha llegado al hígado, ¿ok? Ha llegado al hígado, un porcentaje se va a metabolizar y el otro simplemente se va a excretar y va a salir por la bilis, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene el hígado de extraer medicamento de la sangre, ¿ok? Es decir, de metabolizarla, del famoso clearance hepático, va a depender de esto. Mira, uno, de cuánto fármaco le llegue. Pues, claro, si no le llega flujo sanguíneo, ¿le va a llegar fármaco? No, pues no le va a llegar. ¿Y cuánto fármaco libre tenga? Cómodo. Claro, porque si se une a proteínas, no va a llegar al hígado. No va a llegar a los hepatocitos como tal, ¿no? Ya, listo, se acabó. No, porque va a depender que hay algunos fármacos que son
bien metabolizados por el hígado, que van a depender de su clearance, que básicamente es la capacidad metabólica. En pocas palabras, te están diciendo que dependen de sus enzimas. Entonces, Doc, ¿quiere decir que hay tipos? Sí. Hay fármacos que son dependientes del flujo sanguíneo, ¿no? Es decir, que no tienen tanto metabolismo hepático, porque no dependen tanto de sus enzimas. Hay otros que sí van a depender de la capacidad metabólica, es decir, de las enzimas, y hay otros que van a depender, uno de la capacidad y otro de su unión a proteínas. Mira, de los que dependen clásicamente por el flujo es el propranolol, ¿no? Clásicazo. ¿Quiénes dependen de la actividad metabólica? El que tú prácticamente conoces, el paracetamol, ¿no? El paracetamol es un fármaco que se metaboliza en el hígado y justamente por eso genera daños ahí a veces. ¿Por qué? Porque depende de su capacidad enzimática del hígado. Pero hay otros fármacos que dependían de la capacidad metabólica y de la unión a proteínas, donde destacaban, ¿quién habíamos dicho? El diazepam. Entonces, mira cuánto de fármaco vas a poder eliminar, digamos, dependiendo de algunos factores. ¿Ok? Dependiendo de algunos factores va a ir variando ese porcentaje. Mira cuánto de diazepam puedes eliminar. 0.03. Poquitísimo. Ya. Mira de paracetamol. 0.43. Y de propranolol. 0.64. ¿No? 3%, 64%, 43%. Ya, Doc. ¿Y esto? Ah, pero es que también tienes que ver que hay algunos que se unen a proteínas, como por ejemplo el de acá, ¿no? Hay otros que dependían del flujo, por eso que te vas a dar cuenta que no se unen tanto. Y hay otros que dependen de la capacidad metabólica. Entonces, esos son los tres factores que influyen en cómo se puede metabolizar o no un fármaco. ¿Ok? Un fármaco. Y hay fármacos que, como les dije, va a depender meramente de la capacidad hepática y hay otros que no dependen de ello. ¿Estamos? Ojo con eso, ¿ya, chicos? Bien. Y aquí más o menos tenemos un gráfico para integrar todo lo que hemos ido mencionando. ¿Estamos? A ver, ¿dudas hasta acá, chicos? Todo claro, pero no. A ver. ¿Sí? Como les dije, chicos, estoy tratando de dejarlo, ¿ya? No puedo. Es más fuerte que yo. No se puede. La gaseosa está... Ni habla cuando voy a la tienda, en serio. ¿Qué problema, ah? Pero bueno. Listo, a ver, chicos, miren. Vamos a simular una administración de fármaco. Vamos a darle felodipino, ¿ya? Estamos dando, supongamos, el 100% de este fármaco, ¿no? El 100% de este fármaco, listo. Este fármaco, una vez que llega, por ejemplo, acá, ¿no? Al estómago, listo, va a llegar ¿a dónde? Al sistema intestinal. Bueno, una vez que llega al sistema intestinal, yo voy a encontrar que el fármaco, ¿ok? Clásicamente se va a, ¿qué? Se va a metabolizar, ¿no? Se va a metabolizar por el citocromo 3A4, que mira, como te dije, no solamente está en el hígado, va a encontrar en muchos lugares, acá está en el enterocito. Ya. Después de ese metabolismo, ha quedado el 30% del fármaco. Listo, mira, 30%. Y luego, mira, sigue viajando, 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 viajando. Llega al hígado. Ya, Doc. En el hígado, ese porcentaje nuevamente se reduce, ya, Doc. ¿Y quedó en cuánto? 15%. Entonces, la biodisponibilidad de ese fármaco, ¿no? Después de administrarlo por vía oral es el 15%, ¿no? Que es poquitísimo. Sí, por eso te decía que va a ir variando según la administración, ¿no? Administración o la coadministración de algunos fármacos, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Mira, vamos a poner con celeste. ¿Qué sucede si a este fármaco yo, por X o Y motivos, lo he administrado con un inhibidor enzimático? Mira, ese inhibidor enzimático, ¿qué va a provocar? Que la enzima, que era el citocromo, ¿qué pase? Se inhiba, pues, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué hacía con su efecto? Lo disminuía. ¿Qué quiere decir eso? Disminuía el metabolismo. Por eso que te queda, mira, el 90%. Ah, ya, Doc, ¿queda más? Sí, claro. Y luego mira cómo este 90%, su montón, va a llegar al citocromo del hígado y ya no va a quedarte 15, pues, ¿no? Sino que va a ser, va a quedarte 45. Y por lo tanto, con una coadministración, mira cómo varía. ¿Cuánto ahora es la biodisponibilidad? 45%. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos?
Entonces, miren, cómo esto va a variar según, ¿no? Según la coadministración o metabolismo de algunos fármacos. Doc, y si le doy un inductor enzimático, ya vas a darte cuenta que de 15 se bajó incluso. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Listo. Ahora, luego, dentro del transporte o la distribución del fármaco, ¿ok? Existe los conceptos de distribución de primer orden o de orden cero. Ya. Dentro de ellos vamos a darte cuenta que los de orden cero son no saturables, ¿ya? Y los de orden sí son saturables. Pero eso no es tan relevante, la verdad, que te acuerdes por ahora. Lo que sí es importante que lo entiendas es este concepto. ¿Qué es esto, Doc? Este es el concepto de vida media. ¿Ok? El concepto de vida media. La vida media de un fármaco se define, chicos, como aquel tiempo que requiere para llegar a la mitad de su concentración. A ver, ¿cómo ha sido? Imagínate. Tienes 4, pues, ¿no? Tienes 4 de concentración. Listo. ¿Cuánto tiempo se ha demorado ese fármaco para llegar a 2? Que es la mitad, pues, ¿no? Ya se ha demorado 2 horas, supongamos. 4 horas, ya. Ese es su tiempo de vida media. ¿Estamos? Entonces, si a ti te ponen, por ejemplo, que de 4A ha viajado y se ha ido de lejos a 1A, ¿no? A 1A, para ponerlo con números, te dicen que se ha demorado 8 horas. Pregunta, ¿cuánto es su tiempo de vida media, chicos? ¿Cuánto es su tiempo de vida media? ¿Mm? ¿Cuánto sería su tiempo de vida media, chicos? Como saben, el concepto es que se reduzca a la mitad de su dosis. ¿Cuánto sería su tiempo de vida media, chicos? ¿2 horas, 4 horas? A ver, vamos a usar un poco de la matemática mental. Se supone que de acá a acá va a pasar 2 horas, ¿no? O bueno, perdón, se va a convertir en 2A. Y de acá a acá, 1. Por lo tanto, estos tiempos son iguales, ¿o no? Ya, entonces, el tiempo de vida media de este fármaco es de 4 horas. ¿Por qué? Porque después de 4 horas, de 4A ha pasado a 2A. Y después de 4 horas más, ha pasado a 1A. ¿Me dejé entender, chicos? Ese es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media consiste en la reducción, escucha bien, la reducción a la mitad de la concentración. Eso es el concepto de vida media. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Espero que sí, Ahora, ¿por qué es importante este concepto de vida media? Porque este concepto de vida media, chicos, nos va a permitir a nosotros saber cuándo vamos a encontrar el punto de equilibrio, ¿no? O el estado estable del fármaco. ¿Por qué? Porque este estado estable se alcanza después de 4 a 5 tiempos de vida media, lo cual obviamente depende de su eliminación, pues, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le administro un fármaco. No, para que se llama. El tiempo de vida media de ese fármaco es de 2 horas, supongamos. Ya, entonces quiere decir que después de aproximadamente 8 horas voy a encontrar que el fármaco ha alcanzado su punto de equilibrio, su punto estable. ¿Te acuerdas cuál era el punto estable? El punto en donde se alcanzaba, acá está, acá, entre la distribución y la eliminación, pues, ¿no? Ese es el punto de equilibrio, ya. Eso, perdón, se obtiene después de 4 vidas medias aproximadamente. Y esto nos permite la dosificación. ¿Por qué? Porque este estado es estable independiente de la dosificación. Entonces, bajo ese concepto, yo voy a poder determinar cuánta dosis le doy y cada cuánto intervalo para llegar al estado estable, que es básicamente en el punto en donde el fármaco va a hacer su efecto eh, con mayor seguridad, ¿no? Y mayor efectividad.
básicamente. ¿Ok? Ojo con eso, ¿ya? Y básicamente es eso, chicos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Listo, chicos. Eso sería todo de farmacocinética. Gracias por soportar estos temas, ¿ah? Sí, sí, es aburrido. No sé, ya saben ya. La culpa es de Sosemun. Sosemun siempre es el culpable. No, en este caso, la presidenta de CPA. Dime, te escucho. Doctor, ¿nos podría facilitar la bibliografía, por favor, para poder ahondar en los temas? Ah, ya, la bibliografía, sí, normal. Bueno, el libro base que yo recomiendo siempre es el Velázquez, ¿ya? El libro de Velázquez de farmacología es un libro bastante amigable, la verdad. Se deja entender. Pero algunos de los gráficos que ustedes ven ahí son del Gugman y Gilman, que eso es probablemente, como les mencionaba, siempre es la Biblia de la farmacología. Esos son los dos libros que yo les recomiendo. Gugman, pero el Velázquez primero. Yo les recomendaría iniciar por el Velázquez. Si es que recién están iniciando, por el Velázquez. Y si no, por ahí el Gugman y Gilman, ¿no? No sé quién sea su docente, coordinador ahora también en el curso de farmacología. ¿Por qué, doctor? Porque eso también influye un poco en la lectura. O sea, obviamente no para solamente aprender, sino también por el hecho de aprobar, pues, ¿no? Lean Velázquez, ya, lean Velázquez, chicos. Velázquez y Gugman, esos dos. Esos dos yo son los que recomiendo para que no tengan mayores inconvenientes. Eso y obviamente por cada tema hacer una propia investigación, ¿no? Por ahí algunos artículos, algunas otras literaturas, que hay un montón. Sotemún, de parte de CPA, ahí los voy a comprometer un poco, deberían de armar una especie de listado, ¿no? De los libros que se suelen utilizar en cada año, ¿no? Ya los chicos ya han estado, ya llevaron fármaco, entonces, por ejemplo, la Presi ya llevó fármaco, entonces ya más o menos sabe qué libros hay en fármaco, ¿no? Como les digo, el más clásico es bueno, el que yo recomiendo es el Velázquez. Hay otros que prefieren el Caxo. Yo, la verdad, prefiero el Velázquez. Me parece que está un poco más entendible y tiene mejores puntos a recordar. Ya, básicamente esos. Y el Bookman por ahí para complementar o eh, revisar sus preguntas medias raras que a veces se mandan los docentes, ¿no? Es así. Nada más, chicos. Y ahí disfruten el curso, es bonito. O sea, es bonito, es complicado un poco, pero bonito. Tercer año es bacán. Me vaciló el tercer año porque llevas los cursos que son un poco más eje. Ah, no, este gráfico de cuál, del hígado, no, ese es de un artículo, que no recuerdo qué artículo es. Solo me acuerdo que es de New England. No me acuerdo de la bibliografía como tal, porque lo tengo hace tiempo, ¿no? Pero es de New England. Por eso le digo, o sea, va a depender un poco de que ustedes busquen también literatura. New England es una literatura también que es bastante amigable con algunos textos. Eso y Nature, por ejemplo. Nature también tiene buenos gráficos, ¿ah? Sí, eso básicamente, chicos. En Chile, no sé. No, no, te escucho. Además, chicos, cuídense. Chao.